Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Viste, tienen que estar ahí más atentos. Los pillé desprevenidos, así que tienen que estar todos más atentos con eso. ¿Para nosotros o para los auditores? Así es. Bienvenido Dani, bienvenida Titi. Que Dios les bendiga como toda la semana. Bienvenido también, Mati. Todo bien. Y bienvenido a nuestro invitado. Acá, una semana difícil. Presentación para el que Así no es, sabe. sin más preámbulos, quiero saludar, quiero dar la bienvenida, presentar a nuestro invitado hoy día. Nuestro invitado hoy día estudió teología en la Universidad de Southern en Estados Unidos. Después aplicó su maestría y hizo su maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la maestría en Bible and Missionaries, la misma que estoy haciendo yo. Y después de eso fue a Alemania, en donde hizo una maestría en Heidelberg, una maestría en asiriología. Así que ahora, si no me equivoco, acaba de terminar y está pasando su doctorado en la Universidad de Heidelberg. Así que, bienvenido a nuestro Está querido bien Juan. la aclaración Un aplauso. porque yo iba a preguntar si le había ido bien. También hace poquito se casó. Felicidades, Juanito, se casó. Su esposa alemana. Habría que aclarar solamente que no es alemana, sino que es húngara, mi esposa. Así que me regañaría si no lo aclaro, porque para que no se confundan. Bueno, lo siento, perdón. Bueno, Tu esposa húngara. Bienvenido, Juanito. Que el Señor te muchas bendiga. gracias, Gracias por aceptar Matías, y nuestra invitación. también Daniel y Tito, un placer conocerlos y bueno, espero que tengamos una fructífera charla. Eh, bueno, es un poco complicado, pero de Costa Rica, pero nací en Guatemala. Muy bien, antes de comenzar, recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se postea semanalmente en Spotify y en iVoox, en donde pueden comentar, darle me gusta, síganos en Spotify, sigamos creciendo esa comunidad. Y pueden comentar también en la caja de comentarios en YouTube y decirnos qué opinaron de la lección pasada. Vamos a pedirle a nuestro invitado Juan que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con la lección de esta semana. Perfecto. Bueno, oremos y pidamos que Dios esté aquí con nosotros. Oremos. Padre Celestial, te quiero agradecer en primer lugar por todas las bendiciones que tú nos das. Te quiero agradecer por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder hacerlo de manera libre, de poder tener el privilegio de poder abrir la palabra en nuestro idioma y poder estudiarlo en nuestro idioma. Te agradezco también por los ejemplos que tú nos das en la Biblia, el ejemplo de Josué, el ejemplo de otros personajes dentro de este libro, como puede ser Rahab, como pueden ser los midianitas, y especialmente en el día de hoy estudiaremos el caso de los israelitas al cruzar el río Jordán. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir, que nos ilumines a lo que vamos a comentar y hablar, y que también las personas que nos escuchan, que sean bendecidas con esta presentación y que puedan aprender más de ti, fortalecer su fe, y que podamos todos seguir avanzando en fe de acuerdo a tus promesas. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la lección número 4 que lleva por título Cruzar el Jordán. Y la verdad es que tanto los israelitas como nosotros tenemos muchas preguntas. Nosotros nos podemos preguntar por qué justo en este lugar, por qué ahora. Porque con un poco de planificación se podrían haber evitado un poco las dificultades que tendrían de haber cruzado ese río desbordado. ¿Por qué? Porque habían otras formas de llegar, ¿cierto? Y invadir Canaán, podían llegar por otros sectores. Realmente así como necesario no era pasar por el río Jordán, pero el Señor les mandó, ¿cierto?, a cruzar por ese lugar. Y uno se pregunta, ya, ok, el Señor nos manda por el río Jordán. Ahora, ¿por qué ahora? Porque si lo pensamos un poco, en cualquier momento del año no hubiera sido tan complicado
complicado cruzar el río Jordán. De hecho, cuando es verano, ¿cierto? El agua estaba más baja, entonces las personas no tenían problema con cruzar el río. Pero específicamente en ese momento, el río estaba desbordado. Y nosotros sabemos que era, ¿cierto? Más o menos primavera, más o menos se deshiela lo que es la nieve en las montañas. Entonces se sube el nivel del agua y puede hacer que se desborde. Y eso provoca, ¿cierto? Un cruce bastante peligroso. Entonces, nosotros pensábamos, ¿por qué ese lugar? Ya, hay que asumir que es el lugar, el que Dios quiere. Después, ¿por qué en ese momento? Y el Señor quería específicamente, ¿cierto?, que cruzaran en ese momento. Y no solamente eso, sino que las personas específicas que tenían que cruzar no era un ejército, no eran los espías, por ejemplo, porque hay gente que en algún momento cruzó ese río mientras se desbordaba, pero era un ejército, era gente preparada. En cambio, ahora tenía que cruzar el pueblo, tenía que cruzar el arca. Entonces, había muchas complicaciones, la verdad, con este cruce del Jordán, pero ahora nosotros podemos empezar a hablar sobre estas situaciones en las que el Señor quiere demostrar su poder. Y quiere demostrar que no es solamente suerte, ¿cierto?, que el pueblo de Dios esté conquistando la tierra prometida, sino que solamente es obra divina, cosa que ya habíamos visto mucho en Éxodo. Así que vamos a hablar específicamente de Josué 3, del versículo, déjenme ver, del 5 al 13, específicamente por esos capítulos. Estimado Juan, ¿qué lecciones crees tú que podemos sacar de la lección de esta semana? En realidad son muchas. De hecho, uno podría tener toda una semana de oración, pero yo solo con estos textos que hemos leído, y entiendo también el capítulo 4, que también lo mencionaremos a continuación. En primer lugar, Titi, me gustó mucho la pregunta que hiciste. Creo que es exactamente lo que a veces uno al leer el texto bíblico hay que entender. Si leemos en el versículo 15, se ve de que, como tú dijiste, Titi, de que el río se había desbordado completamente y que la pregunta es ¿por qué ahora? Y es exactamente lo que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? No puede ser en otro momento, puede ser de que, digamos, uno quiera tomar un emprendimiento y es justo en ese momento donde pasa algo y nos falta tal vez la fuerza física, tal vez ese apoyo financiero, algo que Matías como estudiante creo que conocemos y sabemos, pero cuando Dios nos llama, siempre es un paso de fe, y eso lo hemos experimentado, creo que todos nosotros. En el momento en que Dios nos llama es un paso de fe y es un Dios es un Dios de lo imposible. Humanamente, como tú mencionaste, Titi, como la lección menciona, el camino más fácil puede ser que no sea el correcto. El camino más fácil tal vez no es el que Dios quiere que nosotros tomemos, simplemente porque si creemos que tomando el camino más fácil es lo mejor, puede ser que llegamos a pensar de que es por nuestra fuerza que lo hemos hecho, de que Canaán fue conquistada por nuestra propia, o en este caso por los israelitas, por su propia fuerza, por cuán inteligentes eran, por cuán capaces eran de luchar, etc. Y lo que Dios creo que les enseñó a los israelitas y nos enseña a nosotros es que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra voluntad, sino es por el poder de Dios y también por la fe que depositamos en Él. Eso es una de las lecciones que yo aprendo. La segunda, Dios mismo lo dice a Josué. Si leemos una vez más en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y leemos más adelante en el siguiente capítulo de que los hombres de Israel, el pueblo de Israel empezó a ver
a Josué con otros ojos. O sea, esta señal de cruzar el Jordán no era solamente para el pueblo, sino era específicamente para Josué, porque a través de esa señal Dios, Jehová, se presenta al pueblo y, como vemos aquí, les indica de que no solamente yo estuve con Moisés, yo estuve cuando cruzaron el Mar Rojo, sino estoy yo también hoy con ustedes. Me recuerda, creo que es en Primera de Corintios capítulo 10, si mal no recuerdo, que Pablo menciona de que el cruce del Mar Rojo, se puede interpretar como una tipología del bautismo. Y en cierto sentido, vemos aquí también de que el pueblo, estos jóvenes, por así decirlo, de Israel, habían tal vez escuchado de lo que Dios había hecho con sus padres, del Mar Rojo, de haber vencido al imperio más grande en ese momento, al imperio egipcio, de haber sido capaces de luchar contra el faraón, de haberse sobreponido sobre los dioses egipcios. Pero a veces, lamentablemente, bueno, así somos los seres humanos, nosotros necesitamos una experiencia propia. Y tal como Dios estuvo con nuestros padres, Dios está con nosotros hoy en día. Esa es otra lección que podemos aprender. O sea, Dios estuvo con los israelitas al cruzar el Mar Rojo, está con los israelitas también al cruzar el río Jordán, en el momento más difícil, en el momento en que un ser humano diría, mejor esperemos. ¿Cuánto toma la primavera en Israel, Matías? Unos 3 meses. Y en el verano está todo ya seco. ¿Por qué no esperar 3 meses? Bueno, si nosotros queremos seguir la voluntad de Dios, va a ser el momento en el que sea tal vez humanamente pensándolo, sea imposible, pero con Dios, como vemos, todo es posible. De esos 12 versículos es lo que podemos yo aprender. Oye, qué interesante lo que dice el Juan del bautismo. Entonces, yo pensaba ahora, entonces, bautizarse no es el camino más fácil. De repente, es el más difícil. No, exactamente. De hecho, Jesús lo dice muy claramente. El camino más fácil es el en el que todos van. El camino más difícil es el angosto. Y ese camino es el que nosotros debemos tomar. Y simplemente así es también como funciona la fe. Oramos por fe, muchas veces, como tú dices, Dani, que oramos o tomamos un camino, oramos por fe y Dios no nos da fe, sino que nos da ocasiones para demostrar que tenemos fe en Él. No sé si queda claro, pero así es como Dios nos enseña. Sí, igual dentro de lo que puedo destacar de esta parte, eran 3 cositas. Una de ellas tenía que ver efectivamente con la fe, que es lo que más o menos estábamos hablando recién, que es interesante que Jesús va construyendo, o sea, Dios, en este caso, va construyendo la fe muy de a poco, o sea, para poder cruzar el Jordán, cruzar el Mar Muerto. Si bien no era una generación nueva, ¿cierto?, que cruzó este nuevo río, se sabe que muchos de ellos habían sido niños durante el cruce del anterior mar. Y pasaron por muchas pruebas, o sea, fueron sacados de Egipto, así como recapitulando un poquito, sacados de Egipto, cruzar el mar, pasar 40 años, esperar a Moisés que bajara, que estuviera en el Sinaí tanto tiempo. Después ya cuando muere, o sea, al final de la vida de Moisés, ¿cierto? Entran en guerra, ¿cierto? De las cuales ganan. Después muere Moisés, entra Josué y tiene que como que reivindicar este liderazgo, ¿cierto? A través con la mano de Dios, agarrado de su mano. Hasta después cruzar el Jordán, ¿cierto? Y después sabemos que van hacia Jericó y ahí tienen muchas pruebas. Entonces, hay algo que destaca, que es en el progreso de la fe, que quizás se ve
en lo micro se demuestra en Josué, ¿cierto? Que le dice siempre, no tengas miedo, sé valiente, yo estoy contigo, vamos para adelante, y le da instrucciones muchas veces sin saber como lo específico, sino que le dice, vamos con este plan que yo voy contigo. Entonces, y Josué constantemente dice, ya, vamos, no te pregunto nada, solo vamos adelante. Entonces esa construcción de fe muchas veces es la que va esperando Dios y construyéndola de a poquito. ¿Por qué lo digo? Porque en esta disposición que tenía Josué y que en lo macro se ve en el pueblo, ¿cierto? Hay una forma de acción. Todo se presenta en una obra. O sea, cuando dijiste recién que los sacerdotes dan el paso, ¿cierto? Que tocan el agua para que se abriera el Jordán. Anteriormente también el pueblo tuvo que almacenar, ¿cierto? Preparar comida para 3 días, que también fue un acto de fe que les dijo Dios. Hagan esto porque yo los voy a llevar a esto. Porque necesito que hagan esto. Hay un tema de que quizás fe y lealtad, pero también hay una firmeza en las decisiones que van tomando. En ese sentido, es bien interesante pensar en la firmeza que tenía Josué. Al decir, no, vamos, voy con todo, voy derecho a lo que me digas. Justo si vamos como a la palabra de fe, ¿cierto? En hebreo, que es emuná, tiene una cantidad de significados como súper amplios. Que lealtad, que verdad, que firmeza también es uno de sus significados. Me hace recordar que, por ejemplo, que lo habíamos visto en las lecciones anteriores, cuando Moisés levantaba los brazos para que ganaran la guerra, ¿cierto? Dice que Aarón y Hur le toman los brazos porque se cansaba. Dice que se los toman con firmeza, pero la palabra que usan ahí es la palabra de fe. O sea, y al traducirlo, evidentemente, no es que lo toman sus brazos con fe, no, ni con lealtad, sino que la traducción es firmeza. Pero no estamos hablando de tomar algo firme, sino que estamos hablando de decisiones firmes que tienen que ver con la fe. Voy a avanzar por el Jordán, voy a tomar Jericó, voy a ganarle a los reyes. Entonces, yo creo que si Dios los hizo cruzar en ese momento, que era el menos favorable, fue por eso. Porque tenían que avanzar en una dificultad con firmeza, con esa firmeza de decisión. Y eso, como segundo punto, voy a ir más rápido que me estoy. Eso le dio una reputación, ¿ya? Porque Jesús y Dios siempre restaura completamente. O sea, veníamos de un pueblo esclavo que fue a sufrir al desierto, ¿cierto? Y que después fue restaurado de a poquito en los pueblos vecinos, que llegó hasta un momento donde los pueblos dijeron, es que cuando fueron los espías, ¿cierto? Encontramos un pueblo que no quiere pelear con nosotros, que están desanimados porque nuestro Dios va con nosotros y ha hecho estos milagros, nos sacó del mar, nos liberó de Egipto, nos pasó por el desierto y ya no quieren pelear con nosotros, vamos y tomemos Jericó, ¿cierto? Qué importante esa restauración social que hubo. Y el tercer punto importante es cómo ellos lo recuerdan, porque a través de estos actos de fe, ¿cierto? Ellos siempre hacen un hito, podríamos decirle un hito de conmemoración o de recuerdo. Pues en este caso eran las 12 piedras que sacaron del Jordán, ¿cierto? Pero ellos constantemente están recordando estos milagros de Dios, estas acciones de fe, para no olvidarlas, pues nosotros no. Constantemente, es una buena práctica porque nosotros constantemente nos olvidamos cuando estamos mal, cuando el Señor nos sacó de alguna prueba fuerte, pasa el tiempo y nos olvidamos, pues. Entonces es importante tener este sentido de conmemoración que tenía también Josué y del pueblo. Correcto, o sea, las fiestas que tenemos nosotros, nunca olvidaré en Chile el 18, toda la semana de vacaciones era lo mejor de la escuela, pero las fiestas de ellos eran fiestas siempre conectadas con lo religioso, y tenían la fiesta de Sukkot, tenían la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cosechas, siempre era en conexión, como tú dices, a eventos en la historia de Israel que les recordaban lo que Dios ya había hecho.
Y bueno, hablaremos de eso yo creo que un poco más adelante, pero el acto y la práctica de recordar es muy importante en la vida cristiana, porque como tú dices, dices Dani, es muy fácil olvidar. Somos humanos y no solamente olvidamos, pero incluso recordamos mal lo que pasó. Sí. Así que no es toda la No, y en el caso como del pueblo, yo creo que no deben haber recordado muy bien porque si fue un cambio de generación, tuvieron que los que estaban ahí, algunos, haber sido muy niños en ese momento en el que cruzaban, ¿cierto?, el Mar Rojo, y habían otras personas que solamente lo habían escuchado. Entonces, no solamente era importante que recordaran, sino que vivieran su propia experiencia con este Dios que los había acompañado, ¿cierto?, durante el desierto y que no habían visto ese milagro del cruce del Mar Rojo y ahora iban a ver este milagro. Qué genial que el Señor es súper estratégico igual en ese sentido porque necesita un pueblo que vea sus milagros, que sepa que el Dios, ¿cierto?, que estaba con sus padres también sigue con ellos. Y me gusta mucho porque es un proceso, ¿cierto?, como de preparación para el pueblo de Israel, porque primero les piden que se santifiquen, ¿cierto? Les dice y nosotros como cristianos constantemente tenemos que saber que si queremos la bendición de Dios o si queremos que el propósito de Dios sea hecho en nuestra vida, hay que santificarse, porque hay que prepararse, ¿cierto?, para esa bendición. Entonces aquí seguramente debían, ¿qué cosa? Bañarse, lavarse la ropa, abstenerse, ¿cierto?, de ciertas cosas y fijar la atención en el gran milagro que iba a realizarse en favor de ellos. Entonces, nosotros también tenemos que santificarnos mediante una consagración a fin de que el Señor nos purifique, nos haga santos. Y previo a eso, también es importante el cruce del Jordán porque para el líder que ellos tenían, un líder que nuevamente había sido elegido por Dios y no por ellos como humanos, era un hito importante. Era como la proclamación de la ley en el Sinaí para Moisés. Esto era para Josué, o sea, literal se iba a mostrar, iba a ser una corroboración de la autoridad que el Señor le daba a Josué. El Señor ya se lo había dicho, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo, pero ahora se hace como presente, se hace ya como un acto en el sentido en el que va a ocurrir este milagro mientras está de líder Josué. Entonces, es importante, ¿cierto?, para que en primer lugar se sepa que son elegidos por Dios. Y no solamente eso, sino que sepan que estas personas no están elegidas por tener caracteres que son de líderes que nosotros seguimos habitualmente, que sean como del mundo. Estos líderes tienen características que el Señor vio en ellos y que el Señor siente que son dignos de admiración y que nosotros deberíamos seguir el ejemplo de esos líderes. Entonces, qué importante es que ahora se muestre esa autoridad de Josué, de que realmente el Señor eligió a ese hombre. No fue solamente porque Moisés lo tenía de discípulo, no, fue porque Dios quería que él estuviera. Y para ir como finalizando en el objetivo del cruce del Jordán, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que el poder de Dios va a ser más evidente con esto. Nosotros sabemos que el Señor siempre que lo hace en grande, porque quiere que su nombre sea exaltado y que no haya duda de que es obra de él. Pero también es una obra táctica muy buena, así como hablando de conquistar. Yo me imagino que estaban, ¿cierto?, cruzando para ir a Jericó y Jericó obviamente no los iba a estar esperando, o sea, no iban a tener guardias, ¿cierto?, junto al río porque sabían que el río estaba desbordado, sabían que era así como casi imposible que alguien pasara por ahí para poder como conquistar. Entonces ellos disponían, ¿cierto?, de esta táctica que era muy buena y el Señor sabía eso. Y quería, ¿cierto?, que las personas que estuvieran en Jericó no se lo esperaran. Entonces era casi imposible resistir, ¿cierto?, a los israelitas si es que los atacaban por ahí. Y
los habitantes de Jericó también recordaban bien el informe del cruce del Mar Rojo. Entonces eso le iba a dar mucho terror. Imagínense si se acordaban de que hubo un pueblo que cruzó el Mar Rojo, que salió de Egipto y que hubieron un montón de plagas. Obviamente ellos ya iban a saber qué pueblo venía y con qué Dios venía. Así que era, cierto, algo también tácticamente muy bueno de parte del Señor. Y para finalizar, la conmemoración, que la encuentro muy importante, porque finalmente este pueblo está haciendo lo del cruce del Mar Rojo para que se den cuenta, ¿cierto?, de que no fue cuento que sus padres cruzaron el Mar Rojo. Ellos están viviendo, ¿cierto?, esta conexión con el Señor, esta prueba de que el Señor tiene poder, y ahora tienen que dejar como una huella para que pueda perdurar, ¿cierto?, esto en el tiempo, y que sus hijos también sepan que hubo un Dios que estaba con ellos y que también va a estar con ellos próximamente. Oye, hay algo que no hemos mencionado, que tiene que ver con el pueblo de Israel en sí, con cómo se acompañaban en esta campaña, ¿cierto?, de conquista. Porque, claro, ellos venían conquistando tierra, ¿cierto?, avanzando, y esas tierras llevan como teniendo dueños, pues, de las 12 tribus, pues. Pero ellos seguían acompañándose siempre en la conquista, pues, atravesando el Jordán, yendo a Jericó, como que era algo así como una instrucción importante que se le había dado. Todos continúan juntos. Y hoy en día es complicado ver eso, po, en la iglesia de repente, porque hay harto como egoísmo, hay como que se arman siempre grupos de jóvenes, y es difícil como que el trabajo en conjunto muchas veces. Entonces no sé si quizás el Juan, como es profe, ha sido scholar, académico, de repente no sé si lo ha podido ver con sus alumnos, con los jóvenes. Bueno, el Juan es joven, se nota. No creo, Dani, créeme de que los mismos problemas que supongo que están ahora en Chile, los tenemos aquí también. De hecho es algo que estaba hablando también con mi esposa, de que dentro de la iglesia lamentablemente a veces hay un grupo de jóvenes, o hay grupos, y hay un grupo, no sé, de los jóvenes que son cool, que son que participan siempre, que pasan al frente, de que cantan, etcétera. No sé cómo es en Chile, Dani, ¿no? Tal vez si me puedas iluminar. Sí, igual. Se arman grupos y... los que trabajan, los que son más... Claro. Entonces, lamentablemente, eso se ve mucho aquí también, donde vivo aquí en Alemania, se ve también. Y es algo que también es un ejemplo de lo que es una vida cristiana, creo. O sea, el hecho de que cuando uno... Jesús lo dice en Mateo 5 o Mateo 6, si no me equivoco, que los que aman a los que son sus amigos no hacen más que una persona que es pagana, que es no de la iglesia. El llamado es simplemente a estar con gente que son de nuestra comunidad, de nuestro grupo de amigos, llamémoslo así, sino que ir más allá, a los que están fuera de ese grupo de amigos, tal vez incluso dentro de la iglesia o incluso fuera de la iglesia, creo yo. Así que eso se ve en todos lados también. Pero igual lo interesante es que la instrucción es que el trabajo sea como vayan todos por estos objetivos. Correcto. ¿Cierto? No sé, de repente tú tienes algún consejo para los jóvenes, así como dejen el orgullo y trabajen juntos. Es fácil decirlo, obviamente ese es mi consejo, pero no sé, o sea, tal vez algo que uno podría hacer es simplemente ver alrededor de la iglesia a un joven que esté tal vez un poco fuera de ese grupo, invitarlo, pasar tiempo con él, escucharlo, y yo creo que hay gente, especialmente hoy en día, a pesar de las redes sociales, que se siente sola y que necesita a alguien que lo escuche y que lo ayude. Y creo que ese amor no se puede conseguir en ningún lado del mundo, sino que solamente puede venir de una iglesia transformada en Cristo, creo yo. Y que a veces falta también, incluso dentro de la iglesia y lamentablemente dentro de la iglesia. Elena de White también tiene un comentario sobre esta lección en Patriarcas y Profetas. Dice:
Fue muy importante la influencia que este milagro ejerciera tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Debía dar a Israel una garantía de la continua presencia y protección de Dios, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer sus corazones en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Estamos finalizando y agradezco a Juan, agradezco al chiquillo. Recuerdo que todos los materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se comparten ahí en Ministerio Joven como Espacio Podcast, el nombre de la lección, el número de la lección. Y también se comparten en iVoox como solo formato audio. Lo mismo en Spotify. Lo pueden encontrar como Espacio Podcast. Denle seguir, coméntenos lo que ustedes descubrieron en la lección de Escuela Sabática y podemos compartirlo en la siguiente lección. Muchas gracias, Juanito, a los chiquillos también. Oye, qué lindo Heidelberg. Estoy googleándolo. Estoy viendo por Google Maps, es súper bonito. Sí, realmente, si algún día pueden venir, sepan de que están invitados y aquí los acomodaremos en la casa, no hay problema. Si es posible, no solamente es importante saber un poco sobre la cosmovisión que la gente en el antiguo Cercano Oriente tenía. Lo menciono así porque creo que es importante lo que Dani dijo de conmemorar, porque la palabra que tenemos en acadio, en sumerio y en hebreo también, para indicar algo que es el pasado. Nosotros pensamos algo que está atrás, algo que ya pasó, sino que más bien en acadio, por ejemplo, es lo que está al frente. En hebreo también lifnei, entonces viene de panim, de lo que está al frente. Y ese pensamiento de ver el pasado no como algo que tengo que ver hacia atrás, sino que lo que está al frente, creo que uno lo ayuda a entender un poco más la importancia de conmemorar, porque uno va avanzando hacia el futuro de espaldas, hacia atrás, porque uno no puede ver el futuro. Uno solo puede ver lo que está al frente de uno, lo que es para nosotros el pasado. Ellos lo entendían como lo que está aquí, frente. Yo no conozco el futuro porque no lo puedo ver, yo solo conozco el pasado, que es lo que puedo ver. Y otra práctica útil que tenemos es de erigir nuestros propios ebenecer, nuestras propias piedras, por así decirlo, donde conmemoramos lo que Dios ha hecho y es lo que debe permanecer frente a nosotros. Y bueno, eso es una pequeña incisión dentro del acadio que me pediste, Matías, que mencionara algo. Bueno, es la misma palabra en acadio, panú, que se usa en hebreo, panim. Qué buena reflexión. Muy bien, agradezco sus comentarios, todo lo que han hecho. Agradezco, Juan, excelente tu comentario final. Te vamos a volver a invitar solo por eso. Y agradezco también a la Titi, al Dani. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Jericó. Muy bien, nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao. Chao, chao.